Siempre que venimos a la iglesia, venimos con la expectativa de ver a ver qué el Señor nos va a ministrar. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque la realidad de la vida cristiana es una carrera. ¿Qué significa esto? Que el servir al Señor en el cristianismo no es algo que hacemos, es algo que somos. Note la diferencia. El ser cristiano no es algo que hacemos domingo tras domingo, pero es algo que somos. Es un estilo de vida. El cristianismo no se deja en estas cuatro paredes. El verdadero cristianismo se practica cuando usted está solito o solita en su casa. Cuando anda en la calle, cómo se conduce, qué es lo que hace. Y todo esto para hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace muchos meses atrás, como 6 meses si no me equivoco. Orándole al Señor, que es muy importante. Como lo hago domingo tras domingo al ministrar en la iglesia, digo, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita? Nosotros como que Abro Chapo acostumbramos a enseñar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Para mí siempre es más difícil buscar el rostro de Dios cuando es únicamente una vez. Espero que no sea la última vez que me inviten, pero bueno. Cuando es un estudio tópico es un poquito más difícil porque tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe exactamente lo que usted necesita escuchar. Yo no lo sé. Yo podría venir y hablar de yo no sé. Pero el Señor lo sabe. El Señor me dio este mensaje y he estado orándole al Señor que algo de todo sea para usted. Porque siempre así sucede. Mi pastor anterior hace años me decía, cuando vayas a la iglesia, dice siempre, cómete la carne y desperdicia los huesos. ¿Qué quiere decir con eso? Que a lo mejor no todo es para usted, pero algo de todo el mensaje es para usted. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Vamos a hablar esta tarde de la pureza y el poder de la iglesia. La pureza y el poder de la iglesia. Yo tengo un amigo que tiene carros clásicos, carros preciosos, carros caros, pero no importa, mire, qué tan caros estén sus carros, están encerrados en un garage, puros Camaros 69 y carros clásicos, bonitos carros. No importa qué tan bonitos estén los carros, si no le echa el combustible que es gasolina, no va a ir a ninguna parte. No va a ir a ninguna parte, tendrá mucho poder, tendrá un 454, tendrá un motor grande, sin combustible no va a ninguna parte. Hechos 1:8 le dice el Señor a los discípulos que recibirán poder, hablando del poder del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a hablar de la pureza y el poder. ¿Por qué? Porque estos dos van de la mano. Estos dos van de la mano. Estaremos hablando de Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Y si tiene su Biblia, yo lo que hice para poder ahorrar tiempo, porque siempre el enemigo más grande de todo pastor no es el diablo, es el reloj ese que está, y aquí está uno grandotote. Ese es el peor enemigo, porque podemos hablar. Mis hijos dicen que desde que el Señor me salvó, no puedo decir hi en menos de 5 minutos. Es la verdad. Hay una pasión que hay en nuestro corazón como líderes que queremos ministrar, queremos ayudar, queremos hablar de la palabra de Dios. Pero abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 5 y vamos a cubrir del versículo 12 al 16 para ver qué el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El 15 dice, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y el 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. Y dice, y todos eran sanados. Bendito Señor. Junto con mi hermano, Señor, y cada uno de mis hermanas en esta tarde,
venimos a pedirte de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que has guardado para nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a afirmar lo que ya ha sido construido en nuestros corazones. Danos oídos para oír. En esta tarde, Señor, postramos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te pedimos que quites toda perturbación en nuestras mentes, Señor. Venimos a estar en paz en ti para poder escuchar lo que tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre santo de Jesús. Amén. Nos encontramos en un tiempo, en el capítulo 5. Todo el libro de los Hechos es algo emocionante. Nosotros ahorita vamos en Hechos capítulo 6. Hemos estado cubriendo Hechos. En este tiempo donde nos encontramos hay mucha emoción en la iglesia. Acaba de empezar la iglesia. El Espíritu Santo ha descendido en el capítulo 2. Están todos emocionados. Hay milagros, hay prodigios, hay sanidades. Imagínense nada más, si lo puedo trasladar 2018 años aproximadamente. Hay una emoción grande en el templo. Están contentos, todos son sanados. Hay vemos el gran poder de la iglesia. Y vemos que el Señor está haciendo grandes cosas. Hay algo que acaba de pasar antes de estos versículos donde nos encontramos ahora. Usualmente, personalmente, quizás nomás a mí me pasa, pero le digo a mi esposa algo. Mija, siempre que algo va a estar bueno, primero se pone bien malo. No sé si le pasa a usted. He tenido yo la costumbre, yo trabajé muchos años también en construcción, como un hermanito que estaba platicando con él. Y un día, hace unos años, como 8 años atrás, compramos una casa que se estaba cayendo. Y llevo a mi esposa a verla. Mija, vamos a vivir aquí. Y yo bien emocionado, porque el Señor me ha dado una visión que yo no veo lo que está ahora. Veo lo que puede ser. Y creo que eso es algo especial. Llegamos ahí, la casa se está cayendo. Dice mi esposa, ay, mi hijo, vamos a vivir aquí. Digo, sí, espérate, pero aquí va a estar esto, y aquí va a estar lo otro, y acá va a estar lo otro. Y no la veo muy convencida. Pero después de los años ya puede ver la foto que el Señor había puesto en mi corazón. Siempre que las cosas están buenas, se ponen malas. La iglesia en este tiempo está pasando por mucha emoción, muchas sanidades. Imagínense que todos los enfermos son sanados. Imagínense nada más lo que estaba pasando. El poder de Dios estaba siendo manifestado en este tiempo. Obviamente, regreso para atrás. Todas las cosas antes de que se pongan bien, se ponen mal. En este tiempo de la iglesia, en este tiempo que da inicio a la iglesia, todas estas cosas están pasando porque el Señor está estableciendo la iglesia. El diablo no está contento. No está contento. Empieza el diablo a atacar la iglesia por afuera. En el año 70, en el tiempo de Nerón, cuando muchos cristianos fueron quemados en la estaca, que Nerón estaba mal de la cabeza, prendía cristianos en estacas para alumbrar su jardín, alimentaban a los cristianos a bestias feroces en los coliseos. Hasta el día de hoy me ha tenido el privilegio de ir a Israel y caminar por estos dungeons, estas cuevas, estos lugares donde eran metidos los cristianos, eran bañados en aceite. El diablo siempre ha atacado la iglesia. Vivimos en un país que no tenemos que preocuparnos por eso, gloria a Dios por ello. Pero aún hay lugares así en el mundo, en China, en otros países que no recuerdo ahora, que aún son perseguidos. Nosotros no tenemos que pasar por eso. El diablo estaba enojado en el principio, atacaba a la iglesia por fuera. Ahora la iglesia es atacada de una manera diferente. El diablo ha cambiado su táctica. Vemos en el capítulo 5, al principio de ello, escuchamos o leemos de 2 personas, Ananías y Zafira. Todos han leído la historia de ellos. Ananías y Zafira se buscan exaltarse por sí mismos, viendo lo que había dicho José en el versículo, creo que es el capítulo 4, del versículo 36, cuando José viene y vende todas sus propiedades y entrega dinero a los apóstoles.
Y ve a Ananías y Zafira quizás la fiesta que les hacen. Oh, no es hermano, es buen hermano, yo quiero la gloria que él está recibiendo. So, Ananías y Zafira deciden hacer lo mismo, pero como decimos en inglés, with a twist. Buscan la gloria sin necesariamente hacer el sacrificio. So, ¿qué hacen? Venden su propiedad, vienen y entregan a los apóstoles según la cantidad ganada. En el capítulo 5, versículo 1 lo empieza a leer. Pero le están mintiendo al Espíritu Santo. Y no buscan la gloria de hombre, y el Espíritu Santo termina con ellos. ¿Por qué pasó eso? Bueno, el Señor estaba limpiando la iglesia, porque obviamente estamos hablando otra vez de la pureza y el poder de la iglesia. El Señor la estaba limpiando porque es importante que la iglesia esté limpia. El diablo viene a atacar con esa hipocresía de esta pareja. Los dos terminan muertos y el Espíritu Santo termina con ellos. El problema de la iglesia nunca ha sido de afuera para adentro, siempre ha sido de adentro para afuera. Siempre que Satanás ataca a la iglesia, otra vez nunca es de afuera, sino es de adentro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ya 28 años, 29 años ministrando en el Evangelio. En la iglesia, desgraciadamente, mis hermanos, hay cosas que se han filtrado, que detienen el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? El diablo ya encontró la táctica y le ha funcionado. Ahora, en lugar de matar a los hipócritas, a aquellos que juegan a la iglesita, ahora los deja adentro. ¿Por qué pasa eso? Porque causan un impacto más grande dejarlos a terminar con ellos. Es la razón por la cual hay mucha gente afuera dice, y claro, estoy hablando de gente que anda buscando un pretexto para no venir al Señor. Y no, está lleno de hipócritas ahí. Ya, tiene razón. Todos somos igual. Le doy gracias a Dios. Es más, leyendo este primer capítulo, que Dios nos juzga como antes. Porque ciertamente yo no sé dónde estaría personalmente yo en mi vida. Y no quiero decir que lo hago intencionalmente, pero a veces, no intencional. A veces que, lo que es hipócrita viene la palabra hypocrite, que quiere decir un actor que se pone una máscara en el escenario y se la quita cuando se baja para abajo. El diablo ha buscado y ha encontrado la táctica para poder desanimar al mundo afuera. Es más que la verdad. Y usa a gente en la iglesia. Cuando vemos la iglesia el día de hoy, todo esto está bien claro. Como su trabajo ha sido exitoso. Esteriliza la iglesia y vemos como ya no da fruto. Y debilita el mensaje de la iglesia al extenderlo por todo el mundo. Y el día de hoy la iglesia su mensaje no es tan exitoso. Y es más que la verdad. Y nos ponemos a pensar en lo que está pasando aquí. ¿Por qué no podemos tener el mismo éxito que antes? Porque hace falta la pureza en la iglesia. Para recibir el poder, para poder ver sanidades, para poder ver milagros, para poder alcanzar a aquel que no conoce del Señor. Tiene que haber pureza en nuestra vida, en nuestro corazón. Es muy importante, es lo más importante del cristianismo. Y no que el Señor nos quiere limpiar primero antes de poder recibirnos. No, así no trabaja el Señor. Con el Señor venimos llenos de nuestros pecados, llenos de nuestras faltas. Y cuando venimos aquí, el Señor nos limpia. La palabra lo describe como el tiempo de la santificación. Quiere decir que vamos creciendo en el Señor. Obviamente no venimos y estamos limpiecitos, ya no pecamos más. Porque el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice la Biblia. Todos pecamos. Y gracias a Dios por su gran amor y misericordia, porque no juzga como antes. ¿Se imagina si así fuera? Oh, man, yo creo que estuviera la iglesia sola. Porque es la verdad, gracias a Dios que no nos juzga de esa manera. Pero sí Dios demanda de nosotros un crecimiento, una pureza en nuestra vida. Eso es lo que vemos en la vida de los apóstoles. Una pureza para poder ver el poder de Dios manifestado. Es muy importante. Los pasajes que vemos que hay grandes milagros, muchas cosas están pasando. Y luego vemos en el versículo 11 del capítulo 5, donde todos empiezan a tener miedo.
Porque ven cómo el Señor juzga a Ananías y Zafira. Dicen, I don't know if I want to be a part of that. Yo no sé si quiero ser parte de eso. Tienen miedo. Porque, hay algo en nosotros que todo el tiempo le digo, la hipocresía, de una manera o de otra, existe en nosotros, desgraciadamente. Tienen miedo. Viene gran temor, dice en el versículo 11 del capítulo 5. Viene gran temor al oír estas cosas. Y vemos que todo esto trajo un final al vender todo y traer el dinero. Eso fue un programa que duró muy poco a la iglesia y murió, creo que con Ananías y Zafira, aunque vemos continuando en el capítulo 6. Pero eso es algo que es bueno. Yo lo que puedo sacar de esto es que hay cosas que hacemos como cristianos por emoción. Y eso es bueno. Yo no sé cuando ha tenido usted buenas noticias o algo bueno le ha pasado y es movido por emoción. A veces no es movido por el Espíritu Santo, no que sea malo, pero es movido por emoción. Y bueno, yo recuerdo cuando el Señor me salvó hace 29 años, en un tiempo, mientras fui madurando en el Señor, hace como 15 años más o menos, maybe more, como 20 años, fui y de la emoción que yo había recibido al Señor y que había pasado de muerte a vida, ¿qué piensa que fue lo primero que pasó en mí? Como aquellos nuevos cristianos, yo salía corriendo y no hallaba ni a quién decirle, hey, Cristo nos ama, no tienes que ir más al infierno, el Señor te puede perdonar tus pecados. Y lo primero que se me ocurre era ir a la casa de mi mamá. Oh, man. Me metí con mamá, ¿a qué no sabe qué? He recibido al Señor. Dice, ok, mi hijo, cálmate. No, mamá, no entiende. He recibido a Jesús en mi corazón. Ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida, mamá. Dice, mi hijo, ya me estás cansando. La señora me corrió de su casa. ¿Qué mamá corre a su hijo de su casa? Yo me metí otra vez y hasta no me fui hasta que ella le entregó su vida al Señor. Pero la emoción que hay, y todos ocupamos eso. A veces hace falta alguien que venga y como dice mi pastor, they need a kick in the pants. A veces necesitamos ese fuego. Vámonos, tenemos que hacer algo. Esa emoción tiene que, hermanos, si la emoción en alguna vez se ha muerto en su vida o está apaciguada, es tiempo de despertar. Note algo muy importante. Usted y yo tenemos en nuestro corazón al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios que ha creado el cielo y la tierra. El mejor mensaje que podemos dar a cualquier persona es y seguirá siendo Jesús. Aparte de eso, nada importa. Yo sé que, a veces hay muchos movimientos afuera, the name it and claim it, the grab it and grab it, or, tantas cosas que hay. Que hoy, si usted es un hijo de Dios, tiene que estar manejando un BMW. Y si maneja un BMW, gloria a Dios, aproveche el pago. No tiene nada de malo, pero eso no tiene nada que ver con nuestra vida cristiana. El Señor dice que en este mundo tendremos tribulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yeah, there's going to be good days y bad days. Va a haber días buenos y días malos. Gloria a Dios por ello. Al final de todo, nuestro destino es el cielo. Amén. Alegres en esto. No hay nada más hermoso, porque un cristiano que no quita su mirada del cielo es un cristiano que vive en victoria. Amén. Si no, todo el tiempo estamos en un círculo ahí. Ay, woe is me. Pobre como Elías, pobrecito de mí, Señor, ya nomás yo quedo. Vamos a vivir una vida cristiana en victoria, mis hermanos, porque el Señor, yo he visto como la palabra se cumple cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De primero yo me rasqué la cabeza, si ya tengo vida. No tenemos vida a menos de que la vemos en Jesús. Dice, yo he venido pero para que no nomás tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, para que de verdad la vivamos. ¿Cómo se vive una vida verdaderamente en Jesús? Únicamente. Yo no me canso de decirle a mis hijos todo el tiempo, ellos nos dicen todo el tiempo que nos sentamos a la mesa, y ya todos mis hijos están casados. Nomás me queda Christopher y Joshua de 12 en la casa. Wow, ya nomás Joshua, Christopher ya nos abandonó. Pero siempre que nos sentamos a la mesa, Dad, ya vas a empezar, you're preaching again, Dad. No hay que más cosa buena puedo decirles, es Jesús.
Todas las cosas en la vida a veces van a haber buenas y malas, y no, it's okay. Lo más importante es Jesús y seguir haciendo siempre en la vida de toda persona. Los problemas vienen, yes ma'am, los problemas vienen. Nadie se lo va a poder quitar. Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulaciones. So, olvídese de eso. Siendo hija de un rey, es hija y hijo de un rey. ¿Y siempre va a tener lo mejor? No necesariamente. Va a tener lo necesario que el Señor le ha prometido. A veces las cosas pasan en su último momento. Yo no sé por qué, pero a lo mejor nomás a mí me pasa. A veces, ok, Lord, apenas me va a alcanzar este mes y es financieramente. Ok, ya se va a llegar, faltan 5 días. Híjole, ya nomás 4 y 3 y 2. Y se espera hasta el último día. No sé por qué me pasa eso, pero a veces el Señor se espera hasta el último momento, pero el Señor cumple su promesa. Amén. Nos dice únicamente en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Amén. Dios promete, hermanos, una vida abundancia a usted y a mí, y tenemos que vivir en esas promesas. No se fije tanto en lo que se ve. Caminamos por fe y no por vista. Nos movemos aquí porque le digo, el peor enemigo es ese reloj grandotote que tienen ahí atrás. Ok, el versículo 12. Leemos así, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, cuando leemos de la primera iglesia, deseamos ver el poder que en ese tiempo se ejercitó por el Espíritu Santo. Leemos de las señales y milagros y nos preguntamos, ¿por qué esto no ha sucedido en el ministerio de la iglesia ahora? Algo muy importante, si usted toma notas, esto es importante. Creo que hay un gran enlace directo entre la pureza y el poder, porque vemos el poder del Espíritu Santo manifestado aquí y vemos la pureza. Vemos la pureza como el Espíritu limpia a la iglesia, y luego vemos el poder manifestado en señales y milagros, ¿no? Si están de acuerdo conmigo, eso es lo que nos enseña este pasaje. No podemos tener el poder sin la pureza. Nos perdemos grandemente de las promesas de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. El canto dice, la mejor adoración que te puedo dar es mi obediencia. A veces como cristianos nos perdemos de esa verdadera vida en abundancia porque no somos obedientes. Es más que la verdad. A veces, yo les digo a mis hijos siempre, hay 2 tipos de personas en esta vida. Aquellos que aprenden de los errores de alguien más, o aquellos que aprenden de sus propios errores. Espero que aquí haya la mayor parte de los que aprenden de los errores de los demás. Yo me crié huérfano. Cuando estuve con mi mamá únicamente como 3 años, no conocí a mi papá hasta los 17 años. Una historia larga. Tuve el privilegio de hablar poquito de esa historia con mi hermano Gerson. Aprendí a poder escuchar y aprender de toda clase de edades. Yo era la clase de persona que me sentaba, y si era un niño, si era un joven, si era un viejito, no importaba, algo tenía yo que aprender. Mi hijo mayor de 30 años, Anthony, desde cuando estaba pequeño, le gustaba mucho tocar, o bueno, más bien, le atraía mucho la plancha. Yo no sé si ustedes planchan en un burro, si se llama burro, ¿verdad? O planchan en la cama, o yo no sé, pero mi esposa siempre planchaba en la cama. Digo, mija, ahí está el burro ese, ¿por qué no lo usas? Pero bueno, esa es otra historia para otro día. No está aquí, así es que puedo hablar de él. El caso es que mi niño, mi Anthony, siempre le atraía la plancha y quería tentarla. Y mi esposa, no, amigo, te vas a quemar. Y siempre lo estaba protegiendo. Un día, dije yo, no sé si el Señor lo hace de la misma manera, espero que no, pero digo, mija, ¿sabes qué? That's enough. Déjalo que tiente la plancha. ¿Cómo lo vamos a dejar? Déjalo que tiente la plancha. Viene el niño y tienta la plancha. ¿Sabes después cuántas veces tocó la plancha? 0, nunca más. A veces el Señor nos lleva por esas cosas porque nosotros no obedecemos en las cosas pequeñas. Y ahora Pastor Gerald estaba hablando de 2 de Corintios capítulo 8, que es los diezmos.
Y eso pone a todo, híjole, todos incómodos. Es una doctrina básica del cristiano. La obediencia a Dios nos previene de muchos problemas. Si el Señor dice no vayas, no vayas. Es importante, hermanos, para poder ver el poder de Dios en la iglesia y en nuestras vidas, es la obediencia a Dios. Le digo, a veces nos perdemos grandemente de las promesas de Dios por la desobediencia de nuestras vidas, no queriendo cambiar las cosas que al Señor no le agradan por una vida pura, y eso trae consecuencias. Hay muchos ejemplos que tengo aquí: enfermedades, problemas de salud, de familiares y muchas otras cosas más. Y nos perdemos como cristianos muchas cosas mejores que el Señor tiene para nosotros, que las que nosotros tenemos para nosotros mismos. La desobediencia no es algo nuevo. El pueblo de Israel una y otra vez fue desobediente. Y continúa hasta el día de hoy. Ahorita Israel, la última vez que fui hace 2 años, es el lugar que tiene más religiones en el mundo. De primero dije yo, ¿cómo es posible eso? Es la Tierra Santa. Es el lugar que tiene más religiones en el mundo. Increíble, ¿no? Continúa viviendo en desobediencia. Y ha habido tanta consecuencia. Eso no es algo nuevo. Mire, voy a leer, tengo muchas escrituras, pero no se las voy a dar todas por causa de tiempo. Pero Josué 5:6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, murieron. Por cuanto, que es la palabra que tiene que estar circulada ahí, no obedecieron la voz de Jehová, por la cual Jehová les juró, no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye de leche y de miel. Tierra que fluye de leche y de miel. En Deuteronomio 1:8 el Señor le dice a Abraham toda la tierra que le daría. ¿Sabe cuánto era? Eran, creo que encontré 300,000 millas cuadradas. Es lo que debería de ser el pueblo de Israel. ¿Sabe cuánto poseen? 8,019 millas cuadradas. Todo lo que se perdieron por su desobediencia. No se puede ver el poder de Dios o la pureza de la iglesia, o no se puede ver el poder a menos de que haya la pureza en la iglesia. Ellos se perdieron de tanta bendición por su desobediencia y murieron 40 años. A veces que el obedecer a Dios, hermano, está tan fácil. El Señor no nos pide algo que es demasiado difícil. Es nuestra carne, que es la lucha más grande que tenemos. A veces que las cosas están tan simples, pero a veces que nosotros las hacemos difíciles. Y un perfecto ejemplo: si usted tiene comezón en la frente, ¿cómo se rasca? ¿Verdad que no? No, se rasca así. Pero a veces nosotros le damos la vuelta, híjole, algo bien complicado, y nos complicamos nuestra vida cuando está tan simple. Tan simple. El Señor nos da el poder, o nos ha dado el poder, conforme Hechos capítulo 2, que es el Espíritu Santo, para vivir una vida victoriosa en Él. Él es el que nos ayuda a vivir como a Dios le agrada. Todo consiste, y ahora no tanto en 10 mandamientos, consiste en amar a Dios. Usted ame al Señor y haga lo que usted quiera. Básicamente así trabaja. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir y a sobresalir esas cosas que nos detienen, esas cosas las cuales hacemos en desobediencia. El pueblo de Israel se perdió muchas cosas. Esas 300,000 millas vienen a reducirla a 8,019 millas cuadradas. Ni siquiera una cuarta parte. La pureza y el poder de la iglesia van de la mano, y no podemos ver una cosa sin la otra. Van juntas, siempre tienen que ir juntas. Nunca va a haber milagros únicamente si no existe la pureza en la iglesia. Y estoy hablando de milagros, ya ahorita, perdón, no vemos las cosas como antes, sino no vienen todos, y todos los que vienen son sanados. Hay diferentes sanidades en el Señor. El Señor tiene 3 respuestas: yes, no and wait. Sí, no y espera.
Hay veces que nos sana eternamente. Nunca le ha tocado orar por alguien que está enfermo de cáncer y el Señor se lo lleva. ¿O qué quiere decir esto? ¿Que el Señor no nos escuchó? No, el Señor nos escuchó y esa persona fue sanada eternamente. Hay respuestas que son no. Simple y sencillamente no. Y hay respuestas que son, wait, espérate. Todo a su tiempo. Y gloria a Dios porque hace todo a su tiempo. ¿Se acuerdan para los que ahora son casados, el primer novio o novia que tenían? Gloria a Dios que no escuchó nuestra oración. ¿No? Es la verdad. Thank you Jesus for not listening to my prayer de primero. Porque ahora veo lo que pudo haber sido. Gracias a Dios por ello. El Señor es tan bueno que a veces no escucha sus oraciones. No, mijo, oh, you don't want to be asking for that. No quiere estar pidiendo eso, mijo. Él sabe mejor de lo que nosotros. O dependemos totalmente de la guianza del Espíritu Santo. No únicamente en esas cosas pequeñas, pero en todo, mis hermanitos. En todo. Es muy importante. Usted entréguele todo al Señor. Le digo, viva para el Señor. El amor es de Él. Y haga lo que quiera. Él lo va a guiar. Pero el poder y la pureza van de la mano. Puse unos ejemplos aquí como las fresas con crema, los frijoles con tortilla, las tortillas con carne, bueno, todo para que mejor me entiendan. Van de la mano. No me encanta como los hispanos comemos, ¿no? Aquí tienen unos buenos restaurantes mexicanos, pero me hace que les hace falta unos mejores. Mi esposa es de Michoacán y hombre, cuidado. Tengo un Pastor Paul y unos hermanos que van a la casa a comer, no hablan español, pero nomás prueban su salsa. ¡Ah, Chihuahua! Es lo primero que dicen. Aprende español de tan buena que está la comida. Ok, versículo 12. Híjole, este reloj. Vamos a moverlo rápido porque yo sé que es el Día de la Madre. Si no queremos a ti, ¿quién entretenerlas mucho? El versículo 13 dice: de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. So, thank you, pero no thank you. El Señor estaba juzgando conforme a Ananías y Zafiras, o no tenían un gran temor acercarse a ellos. Okay, los alababan por lo que hacían, pero no querían nada más que ver con ellos. El versículo 14 dice así, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Tanto, dice el 15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos, dice el versículo 16. Vemos el crecimiento de la iglesia, como está creciendo a grandes números. ¿Por qué? Porque obviamente por los milagros. Nosotros tenemos, allá en Santa María donde yo vengo, en el 166, es un freeway que es puro cerro. Tomaba una foto y se aparecía una nube con una puerta abierta. Muchas cosas que han pasado en esa montaña. Otra que se sacaban una foto y no lo podía ver nada al ojo físico o al naked eye, pero tomaba la foto y salió una mano grandota así como de nubes. Después en un parque se aparecía el rostro de Jesús en una tortilla. Después una virgen lloraba sangre. ¿Qué más he visto ahí? En los años que tengo ahí. Muchas cosas. Los milagros atraen gente. Pero en realidad los milagros no hacen nada, hermanos. Los milagros no traen madurez en la vida de nadie. Pero en este tiempo el Señor está permitiéndolos como señales para que vengan. ¿Se imagina si a ustedes aquí en Joshua Springs, todos los que vinieran fueran sanados? ¿Se imagina la línea de gente que tuviera? Porque hay muchos que andan buscando el beneficio únicamente, pero nada más. No andan buscando nada más que eso. Bueno, allá en aquel tiempo en Santa María esto sucedía así de gente, que tuvieron que cerrar todo eso para que la gente no se parara, que no había ningún lugar donde estacionarse para ver eso. Continuaban su camino. Hay un crecimiento en la iglesia. Eso ha sido, creo yo, y compartiendo con el hermano Gerson ayer esto, el deseo de todo pastor es que no quepa la gente en las sillas. La verdad. Pero ¿sabe qué? Yo personalmente creo que no todas las iglesias somos llamadas a ser mega churches, a estar llenas. Y uso esto como ejemplo. No me estés hablando en secrets. Ok.
Un ejemplo como el cuerpo. Los miembros más pequeños del cuerpo, sin ellos no dejan de ser cuerpo, ¿no? El ojo está pequeño, no está al mismo tamaño de mi cabeza. El dedo chiquito no está al mismo tamaño que los demás. Somos un cuerpo y no todos somos llamados a ser una iglesia grande. A veces viene el desánimo, porque no hay mucha gente. Gloria a Dios por esos 3 fieles, por ustedes que están aquí. El Señor, mire, si se recuerda una cosa, perfecto ejemplo. ¿Con cuántos hombres el Señor cambió el mundo? 12. Si voltea a su alrededor, son más que 12. ¿Qué quiere decir con eso? Que no ocupamos muchos para poder cambiar el mundo. Únicamente los que estamos aquí. Y si el Señor trae gloria a Dios, estos hombres aquí, había mucho crecimiento en la primera iglesia y era importante. No quiero sacar esto fuera de su contexto, era importante porque la iglesia apenas estaba empezando a establecerse. El Señor usa milagros y señales para poder atraer a aquellos que no conocían del Señor. Dice Pastor Chuck algo muy importante. Dice, si pasamos más tiempo en la calidad en lugar de la cantidad, entonces la cantidad viene. Si pasamos más tiempo en la calidad en lugar de la cantidad, entonces la cantidad viene, sin esperarla. Y nosotros donde servimos también tenemos 4 años en el ministerio. Y no sé si nosotros, lo hablo hispano, no lo digo por todos, pero como que estamos más, nos tardamos, somos más duros de corazón. Cuando mi esposa vino al Señor, ella vino primero. Yo me tardé años para poder venir al Señor. No, ¿por qué pasa eso? Somos un poquito más duros de corazón. Pero el Señor nos ha bendecido grandemente. Ellos ven el Espíritu Santo en sus vidas. Y es como se evangelizamos. En su familia, en sus seres queridos, qué sé yo, háblenles del Señor porque es lo más importante que puede hacer usted para ellos. O dice Pastor Chaco otra vez, no pensando en números, si pasamos más tiempo en la calidad, que es la enseñanza de la palabra, en lugar de la cantidad, entonces la cantidad viene y el Señor le agrada esto en la iglesia. Versículo 15 otra vez leemos y terminamos con el 16 porque ¿hasta qué hora tengo, mi hermanito? Ya vale más que la vaya, 5 minutos. Ya dijeron, ok, vamos a hacer los 5 minutos más buenos de todo. Ok, el 15, tanto que se sacaba, tanto milagros están pasando, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Algo grande está pasando aquí. En aquel tiempo se creía que la sombra era una extensión de una persona. Vemos al transcurso de la palabra de Dios como hay muchas cosas que activan la fe de unas personas. En aquel tiempo, ¿se acuerda el enfermo que estaba a un lado del estanque de Bethesda? Que dijo, si únicamente le dice el Señor, esa es mi propia interpretación. Le dice, ¿quieres ser sano? Sí, pero dice, pues no me puedo meter a la alberca porque si recuerda, dice la escritura que venía un ángel y movía las aguas y el primero que se metía al estanque era sano. Ese es un lugar que activaba la fe. Otra de ellas, la mujer que estaba enferma por 12 años, creo que eran 12 años de un flujo de sangre y decía, si únicamente pudiera tocar el manto, seré sano. Hay ciertas cosas que activan la fe. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Cuando estaba trabajando haciendo sus casas de campaña y estando sudando, con un pañuelo se secaba el sudor y luego lo agarraban los pañuelos y se los llevaban a los enfermos y eran sanados. Hay ciertas cosas que activaban la fe del cristiano. Al día de hoy, voy a serle sincero, hablando de dos clases de fe, la fe pasiva y la fe activa. La fe activa sucede más como en lugares de third world countries, mundos de tercera, no sé cómo se dice en español, me va a molestar si no le digo cómo se dice, tercer mundista, lugares de tercer mundista. En África, en México, en ciertos lugares cuando yo estaba pequeño, dependíamos totalmente de la oración a Dios. Dependíamos totalmente de eso porque no había otros medios. Aquí en este país poseemos, todos ustedes y yo también, una fe pasiva.
Oh, ya el Señor me va a sanar un día. Oh, el Señor un día me va a dar esto, Señor. Y no hay mucho expectativa de parte de Dios. Porque poseemos en realidad una fe pasiva, no una fe activa. Esto es importante. En aquel tiempo, a la sombra de Pedro en este pasaje era una fe, que era algo que activaba la fe de ellos. Y el Señor creo que se agrada de eso. Se agrada de eso. El versículo 16 dice esto. Y con esto concluimos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. La pureza y el poder de la iglesia. El Señor se estaba moviendo en gran manera. Hablando de la fe activa y la fe posiva, con esto concluimos. ¿Por qué no se puede activar la fe? En aquel tiempo, a mí me hubiera gustado mucho, y no que no me gustan los tiempos de ahora, los tiempos de antes. Ustedes que tienen, ya que son mayores de edad, y han visto cómo han cambiado las cosas en los tiempos donde vivimos. Antes se caminaba de un lugar a otro, eso es todo lo que hacían. Hay algo especial, como una clase de terapia cuando caminamos, porque vemos los pájaros, vemos los árboles, qué sé yo, algo especial que nos lleva a un medio de meditación, de orar. Ahora oramos a la carrera, Señor, bendice la comida, si es que oramos, y eso es todo. No nos damos el tiempo, porque siempre andamos, corren. Y ustedes, yo vengo de una ciudad donde hay como 200,000 habitantes. ¿Okay? Hay muchas calles con muchos semáforos. Ustedes nomás tienen una. Y con esa calle los desespera. Yo tengo 2 días aquí, salí a comer y ya no había qué hacer porque me iban empujando. ¡Ey! Si el límite son 35. Andan todos corriendo. ¿Dónde está la fe? Por eso es la fe, los milagros, la pureza y el poder es en el tiempo que pasamos con el Señor, mis hermanitos. No podemos hacerlo. Y no camine a la iglesia para el próximo domingo, por favor, porque se me va a enojar el hermano Gerson. Pero a veces necesitamos ese tiempo. Sálgase a caminar con su esposa. Apaga el cajón del diablo, dice un hermano. La televisión. Rosa Salvaje, o yo no sé qué está pasando ahorita de novelas. Fíjese, Rosa Salvaje, ya me puse fecha en eso. Fue como en los 80s. El caso, mis hermanos, para ver el poder y la pureza de la iglesia, está todo en el tiempo que pasamos con el Señor. Oh, qué tan desesperadamente lo necesitamos para poder ver el poder. Y no quiero decir que grandes cosas van a pasar, no. Quizás aparentemente alguien no va a ser sano, qué sé yo, pero va a venir gente. ¿Por qué? Por su vida. Porque el Espíritu Santo va a ser revelado en su paz en usted. Y nos va a ver como Moisés la gloria de Dios y su rostro va a alumbrar como alumbra el de Esteban en el capítulo 6 cuando ve los cielos abiertos. ¿Cómo sucede todo eso? Pasando el tiempo en el Señor, en la lectura de su palabra. No sea personas que únicamente vienen a la iglesia los domingos y con eso tengo para toda la semana. No, necesita más tiempo. Bendito Señor. Te damos gracias por este precioso día. Gracias por tu palabra, Señor, que redarguye hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo te pido que en esta tarde, Señor, tu palabra haya traído, Señor, o despertado algo en nuestra mente y en nuestro corazón. De vivir tiempos en urgencia. De urgencia de leer, de urgencia de orar, de urgencia de buscar tu rostro. Señor, para poder ver la manifestación de tu Espíritu Santo. Para poder ver el poder, Señor, en tu iglesia. Te damos gracias por lo bueno que eres, Espíritu Santo. En este día te pedimos una bendición especial para las madres, Señor. Bendícelas, bendice su día. Ayúdanos, Señor, a continuar, a no darnos por vencidos en este llamado que has puesto en nuestro corazón. Bendice a tus hijos, tus hijas en este día. Bendice todo lo que tocar en sus manos, sus pies, Señor, y los planes que tienes tú, Señor, que son grandes. Gracias, Señor. Vivimos a la expectativa, Señor, y a la promesa de tu palabra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Los amo en el amor del Señor, mis hermanos.